Bueno, buenas noches, colegas. Bienvenidos a esta jornada de webinar de Vector. Hoy día vamos a tratar el tema de lo que es un relé diferencial, un diferencial como lo conocemos normalmente, ¿ya? Vamos a empezar con la exposición. Cualquier consulta, pregunta, como siempre les digo, me interrumpen y consultan inmediatamente, ¿no? No esperemos acabar para hacer consultas. De igual manera pueden hacer preguntas al chat. Al final vamos a responder las consultas del chat relacionados obviamente al tema. Ya les comparto la presentación y comenzamos. Ok, colegas, vamos a empezar con el webinar hoy día, que es muy sencillo, pero muy importante porque es algo que ya tenemos que tomar en cuenta en nuestras instalaciones, ya sean instalaciones domésticas o bien industriales. Hoy en día ya se está exigiendo en la elaboración de proyectos y por tanto en ejecución la utilización de un interruptor diferencial. Ya es algo, es una exigencia actual y obviamente esto va a ser cada vez más requerido. ¿Ya? Antiguamente las instalaciones eléctricas que hacíamos y también los diseños eléctricos no tomábamos en cuenta un diferencial. Sin embargo, ya es un requisito para nosotros que, bueno, hacemos proyectos. Ya para el visado del proyecto nos piden que tenga ese elemento, que esté estipulado, que esté aclarado ahí en el diagrama unifilar. Ahí lo vemos a este elemento, ahí aparece. La exigencia todavía no es fuerte porque solamente nos piden un interruptor diferencial, ¿ya? Solamente uno nos pide. Debería tener uno por circuito. Sin embargo, la exigencia ahora es uno por lo menos, por tablero, ¿ya? Es algo que nos están pidiendo, insisto. Ya en lo que es la SIP para visado de proyectos, cada vez esto se va a ir aumentando el requerimiento, como lo hacen en otros países, ¿no? Aquí en Bolivia estamos un poco rezagados en el tema de cumplimiento y normas. Cumplimiento de normas que no tenemos todavía, lastimosamente nuestra normativa en la parte de la parte eléctrica y electromecánica no existe, es muy pobre lo que tenemos. Sin embargo, estamos cada vez mejorando, ¿no? Es un proceso. Ya IPNORCA cada vez saca mejores opciones en el tema normativo para nosotros. Y mientras tanto, obviamente, normas internacionales, no hay otra, ¿no ve? También sirven normas de otros países. Por ejemplo, Perú, Ecuador, son países muy parecidos a los nuestros y las normativas no son válidas, pero sí son referenciales para nosotros, para algún tipo de aplicación en particular, ¿ya? Sin embargo, este tema del interruptor diferencial, en nuestra norma, en la norma madre que tenemos, la NB 777, para todos los que trabajamos en el mercado eléctrico, pues está estipulado. Y ahí ya me dice, hace tiempo ya me decía, no se olviden que la norma es del 2015. El 2015 ya me decían que utilice diferencial. Sin embargo, recién está viendo la exigencia. Y el interruptor diferencial se va a ir acoplando cada vez más al tema de las puestas a tierra. Van asociados. Ya el buen funcionamiento de un interruptor diferencial obviamente es mejor y acorde con una buena puesta a tierra, un buen sistema de puesta a tierra. Van de la mano. Ahora bien, ¿un interruptor diferencial puede trabajar sin haber una tierra? Claro que sí, trabaja perfectamente. Sin embargo, la tierra es un elemento que va a hacer que el interruptor diferencial trabaje mejor. Ya vamos a ver más adelante. ¿Ya? Empezamos entonces. Interruptor diferencial, funcionamiento y aplicaciones, que es lo que nos interesa. En función de la normativa y de lo que hacemos aquí, en nuestro país, en Bolivia, ¿no ve? En el extranjero, obviamente, está más difundido. No solamente hay un tipo de interruptor diferencial, hay interruptores diferenciales domésticos e industriales. Hay para corriente alterna y para corriente continua. O sea, hay variedad, ya que se va utilizando de a poco. ¿Qué es un interruptor diferencial? Como pueden ver en pantalla,
Tenemos dos interruptores diferenciales ahí en pantalla, ¿no? Dos imágenes de dos interruptores diferenciales. Uno es trifásico y el otro es monofásico. Independientemente que sea fase y neutro o bien sea bifásico, ¿no? Es de dos cables, si se quiere. Y el otro es para 4 cables. Y si bien no utilizaríamos los 4 cables, 3 también sirve. No hay ningún problema, sirve nomás el elemento, ¿ya? Porque el testeo lo hace entre cables, entre fases, o fase y neutro en su defecto, dependiendo la configuración que tengamos. Si es estrella 380, 220 o un delta 220 trifásico y monofásico, obviamente, ¿ya? ¿Qué es un interruptor diferencial? Aquí está el puntero. Ahora sí. El interruptor diferencial es un dispositivo electromecánico. Es decir, es un elemento eléctrico y mecánico, ¿no ve? Eléctrico porque funciona bajo condiciones, características físicas mecánicas y tiene una actuación mecánica, es decir, funciona bajo características eléctricas, perdón, y tiene una operación mecánica de apertura de las condiciones eléctricas. Eso es, por eso es un dispositivo electromecánico, como también lo es un breaker, un disjuntor termomagnético cualquiera, es igual electromecánico. Es decir, su funcionamiento involucra tanto energía eléctrica como mecánica, por el tema de la apertura, el accionamiento al interior. Este se utiliza como un sistema de protección automático de las secuencias que se pueden derivar de una fuga de corriente en nuestra instalación. Es decir, un interruptor diferencial sirve para que actúe cuando hay corrientes de falla, cuando hay corrientes que se están fugando, ¿ya? ¿Qué es una corriente de falla? Puede ser una corriente de cortocircuito, que es falla neta. Puede ser un cortocircuito que no es franco, es solamente a masa. Sin embargo, hay una falla que es sobrecarga. Esa no la va a detectar. Solamente corrientes que van a escapar, ¿ya? Cuando haya fuga de corriente, una fuga de corriente de falla. No se olviden que en sistemas de puesta a tierra, esa corriente de falla, nosotros a través del cableado, todo el procedimiento que hacemos, lo mandamos aquí a tierra. Es esa corriente que se está fugando del sistema, que está fallando, que ha escapado, que se está yendo a algún lado, ¿dónde lo mandamos? A tierra. Esa misma corriente es la que va a actuar acá, ¿ya? Se escapa y el interruptor diferencial la va a identificar que se ha ido y obviamente va a actuar, porque si se está escapando a algún lugar, a algún punto. Como no sabe el interruptor, va a evitar que escape y va a ser una apertura del alimentador, ¿ya? Aquí podemos ver dos tipos de interruptores diferenciales. Tenemos uno acá que es monofásico y el otro trifásico. Aquí tenemos su simbología, como pueden ver, y una simbología alterna aquí abajo. ¿Ya? ¿Por qué se llama interruptor diferencial? Porque ve la diferencia. De eso se trata, ¿ya? Va a agarrar el dispositivo y va a comparar corrientes de salida y de entrada. ¿Ya? O al revés, corriente de entrada a la carga, al foco, a la lámpara, al motor, y corriente de salida del dispositivo. No se olviden que para que haya una circulación de corriente tenemos que tener siempre un circuito cerrado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros siempre cerramos circuito con la fuente para que cualquier dispositivo eléctrico funcione. Si tengo un foco prendido, digamos, en mi vivienda, quiere decir que hay una corriente a través del cable de fase, está llegando al dispositivo. Entra al dispositivo, pasa la corriente y va a retornar por el neutro o por la otra fase en su defecto. Si no por el neutro, que es lo más común, va a retornar por el neutro otra vuelta a la fuente. Hace un bucle, cierra circuito. Al cerrar circuito hace que el dispositivo obviamente funcione. ¿Ya? Entonces, ese cierre es lo que ve el interruptor diferencial. Ve la corriente que le estamos entregando versus la corriente que nos está regresando. Como el interruptor diferencial está al inicio de un circuito, es decir, a partir del tablero, si se quiere, en ese punto se encuentra, entonces puede ver todo el ramal. Por ejemplo, si tengo un departamento, es un caso común, o una casa, un circuito de tomacorrientes, pues este elemento va a ver el ingreso a todos los tomacorrientes y el retorno de todos los tomacorrientes. Independientemente de lo que yo enchufe en los tomacorrientes, todas las corrientes van a ir
separándose a los distintos elementos y van a ir sumando y retornando con un total, que es lo mismo. No se olviden que todos los elementos en un circuito de tomas van a estar en paralelo. Por lo tanto, la corriente va a ingresar y se va a dividir en varios pedazos, ¿no? Uno se va a ir al televisor, otro será en microondas, otro se va a ir al frigider, por ejemplo, otro se va a ir a un cargador de celular, más chiquita corriente. Todas van a cerrar circuito a través del elemento, de la carga, y van a contactarse con el neutro, que es común, al neutro, al neutro, al neutro, y cuando retornen, otra vuelta van a ir sumando. Vamos a sumar lo del televisor, la misma cantidad va a retornar. Lo del otro dispositivo, que puede ser el refrigerador, va a sumar y va a retornar. Lo del cargador de celular va a retornar y va a continuar. Se va a volver a sumar. Entonces, el momento de que pasa la corriente por el diferencial de ida, digamos, es 10 amperios, y de retorno va a ser ¿cuánto? 10 amperios. Es lo normal, eso es lo que pasa. ¿Ya? Este interruptor diferencial tiene distintas partes y tiene una parte externa, que es la envolvente del dispositivo, la parte cubierta, la que vemos, y tiene una parte interna, ¿ya? En la parte externa siempre vamos a identificar que el interruptor diferencial tiene un botón de prueba o de test o de reset. Aquí, por ejemplo, podemos ver el botón de testeo. Está T, ¿no? Es un botoncito. Es un botón de prueba. Todos los interruptores diferenciales tienen un botón de prueba. Eso es para que al dispositivo lo vayamos a probar cada 6 meses aproximadamente, debería probar. Es decir, cada 6 meses yo debería tocar ese punto en funcionamiento, en carga, obviamente. Y al tocar ese punto voy a separar un pedazo de corriente que está entrando y saliendo porque está en carga. Y va a ver la diferencia y ¡pac! Va a actuar. Si no actuara, obviamente el dispositivo ya está mal. En este dispositivo podemos ver aquí, por ejemplo, donde está el puntero, el rojo. Y en este otro tenemos acá, donde está el puntero, un botón de reset. De igual manera tenemos un señalizador o indicador de fallo. Normalmente es uno verde y uno rojo. ¿Ya? O sea, cuando lo activo, ¡pac! Se va a poner en carga. Cuando haya la falla, obviamente va a saltar el dispositivo y va a cambiar de color para indicarme que obviamente ha habido una falla. Aquí tengo el señalizador. Tenemos una palanca. Fíjense en ambos, en el trifásico y en el monofásico. Esa palanca va a servir para activar el dispositivo. Simple, como un termomagnético, ¿no ve? Lo subo, listo. Cuando esto salte, va a estar abajo, pongo a media y ¡pum! Subo y listo. Se ha activado nuevamente, ha cambiado de color el señalizador. Un dato importante que debemos ver en lo que es el relé o interruptor diferencial es la corriente que va a llevar. Fíjense en este caso, tengo aquí corriente nominal 16 amperios. Eso es lo que va a llevar nominalmente. Es un dato muy importante porque es la cantidad de corriente que el dispositivo en pletina puede permitir pasar. ¿Ya? Y ese va a ser directamente proporcional, de alguna manera, a lo que es el térmico principal. Es decir, si el térmico principal de mi circuito, digamos, es de 30 amperios, yo voy a poner un interruptor diferencial aguas abajo de ese dispositivo, ese relé diferencial, interruptor diferencial, mínimamente tiene que llevar esos 30 amperios que lleva el termomagnético. Siempre es lo mismo o un poco más. Se puede considerar adecuadamente hasta un 40% adicional. ¿Por qué? Porque este dispositivo ve la diferencia. No le interesa ver la sobrecarga. Él no va a controlar eso. Solo va a ver la diferencia. Por lo tanto, tiene que tener un valor mayor que el termomagnético aguas arriba. ¿Ya? Ese es importante, ese dato. Es un valor nominal de corriente en pletina que puede llevar normalmente. Aquí podemos ver, este es 40 amperios. Luego tenemos acá otro dato importante que tenemos que fijarnos, y es la capacidad de interrumpir, o sea, la diferencia de corriente que va a detectar. ¿Ya? Esa diferencia de corriente no es solamente un valor. El valor común, el doméstico
y el exigible es de 30 miliamperios. Si de 30 miliamperios, ¿no? Este 0.03 es 30 miliamperios. Y es un valor exigible en el interruptor, es un interruptor exigente en este caso, porque los 30 miliamperios es la corriente más baja que el cuerpo humano puede soportar. Es decir, ¿un amperio podría ser? No, porque con un amperio ya lo hemos matado a una persona. Tiene que ser 30 miliamperios. ¿Puede ser menos? Claro que sí. Hay interruptores diferenciales industriales para aplicaciones prácticas de 10 miliamperios, por ejemplo, mucho más sensibles. Y ese interruptor diferencial no busca o no pretende proteger a una persona, sino un equipo, algún dispositivo. En sentido contrario, también hay interruptores diferenciales que tienen, por ejemplo, 50 miliamperios, 60 miliamperios. También existen, pero obviamente es para ya que algunos dispositivos no se corten inmediatamente, sin embargo se encuentren protegidos. A nivel doméstico y a nivel pseudoindustrial que nosotros tenemos en el país, el valor adecuado son los 30 miliamperios. Y repito, es porque una persona es la corriente que puede soportar ese momento, un instante. ¿No ve? Toco la corriente, me ha pasado 30 miliamperios, la diferencia de los 30 miliamperios ha visto el dispositivo y abierto. Y yo he recibido esa pequeña descarga y no ha pasado nada. No, ni lo he sentido. ¿Ya? De eso se trata. Entonces, son dos datos que tengo que fijar. Uno, el valor de la corriente en pletina, la que va a pasar permanentemente en carga, y el otro es el valor o el dato de apertura, del valor de diferencia que tiene que ver. Eso es 30 miliamperios, vuelvo a repetir. Interiormente, ¿cómo es el interruptor diferencial? Aquí tenemos un dibujo donde se ven los distintos componentes del interruptor diferencial, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí un relé de alta sensibilidad, me indica. ¿No ves? Un relé de alta sensibilidad. Ese relé de alta sensibilidad, en este diagrama que tenemos aquí al lado, está asociado entre lo que es el electroimán y este dispositivo de apertura del relé o del interruptor diferencial. Este electroimán más este son el relé de alta sensibilidad, ¿no? Es un relé de apertura. Luego tenemos obviamente el botón de señalización de defecto, que son estos dos botoncitos, fíjense. El botón aquí en este caso azul es conexión y el botón rojo que es de desconexión, que está relacionado obviamente al relé de alta sensibilidad que va a ser apertura, básicamente apertura, este no cierra automáticamente, va a abrir nomás. Luego tenemos, por ejemplo, algo importante, el toroide de detección. Fíjense, aquí está. Es como un CT, ¿no ves? Un toroide nomás. Está aquí el toroide. Tenemos después la bobina principal de fase. Aquí está la fase. Entra al dispositivo y aquí está la bobina principal de fase. Da vueltas en el toroide de detección, porque este funciona como un sensor. Y se va a la carga. Tengo bobina principal de neutro, da vueltas, otra vuelta en el toroide, vueltas, y se va a la carga. Y obviamente tengo los elementos de contacto, ¿no ven? Tanto a la salida como al ingreso del dispositivo para el cableado, ¿ya? En el botón de prueba que tenemos acá, tenemos una pequeña resistencia, si se fijan, de prueba. Fíjense que la fase viene por acá, entra al toroide, en la misma cantidad de vueltas que en el neutro, da vueltas y pasa el toroide y se va a la carga. Y aquí lo hemos conectado a la salida del dispositivo, una resistencia que está interna. Fíjense, aquí está la resistencia de prueba. Al botón al que apretamos para hacer el test o el reset. Y se va al neutro en el ingreso. Es decir, que cuando nosotros apretamos, hacemos la prueba del diferencial en carga en funcionamiento, estamos haciendo que se desvíe una corriente
adicional a la salida, ¿se dan cuenta? Aquí creo una fuga de corriente. Como he creado una fuga de corriente, entonces aquí en este sector va a entrar, digamos, 10 amperios, va a retornar 10 amperios y de aquí se va a fugar una cantidad, digamos, 1 amperio y solamente van a pasar 9 amperios. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una diferencia de circulación de corriente en la bobina. Aquí en el toroide, en las bobinas de ambos lados. Como esta bobina está llevando, digamos, 9 amperios, va a generar un flujo de campo magnético por inducción. Simple, es como un transformador. Va a dar vueltas y va a generar un flujo de campo magnético, que es proporcional a los 9 amperios, por ejemplo. Sin embargo, a la salida del neutro, o al retorno si se quiere, la bobina va a generar una circulación de ¿cuánto? De 10. Entonces, como un lado está llevando 10 y el otro 9, el flujo de campo magnético que está en oposición va a generar una diferencia y una circulación de flujo magnético. Esa circulación de flujo de campo magnético va a hacer que la bobina de detección lleve una corriente, se va a inducir una corriente. Esa corriente va a circular por estos cablecitos al interior del dispositivo, va a ir al electroimán. El electroimán, como hay circulación de corriente, se va a activar y va a hacer que el dispositivo se abra. ¿Ya? Así de simple funciona. Cuando no estoy haciendo la prueba, por ejemplo, en este caso, o no hay una fuga de corriente, entonces tengo 10 amperios y 10 amperios de retorno, ¿no ve? Como ejemplo. 10 sale, 10 ingresa. Está parcito. ¿Qué va a pasar? 10 amperios que están circulando por acá van a generar 10 de campo de flujo magnético, digamos. 10, 10. Y como aquí están 10 también retornando, también generan la misma cantidad de flujo magnético. Los dos campos de flujo magnético se van a oponer y se van a hacer cero, porque están en oposición, porque el sentido de la circulación de corriente es opuesto. Los flujos magnéticos van a llegar y ¡pum!, desapareció. Como no va a haber una circulación de campo magnético por anulación de ambos, entonces en la bobina de detección, ¿qué va a pasar? No va a haber circulación de corriente. Al no haber circulación de corriente, el electroimán no se va a activar. Al no activarse el electroimán, el dispositivo no se va a abrir. Es decir, solamente cuando vea una diferencia en circulación de corriente va a haber. Esa diferencia mínima de circulación de corriente, 30 miliamperios. No se olviden, es un dato que tenemos que ver. Repito nuevamente, hay con otros valores, sí, para algunas aplicaciones prácticas. ¿Ya? Sin embargo, a nosotros nos interesa el de 30 miliamperios. De esa manera funciona el relé diferencial. ¿Ya? Esa diferencia. Ahora bien, esa fuga de corriente que está acá dentro del dispositivo cuando hacemos la prueba, puede no pasar ahí, ¿no ve? Porque eso es para que nosotros probemos el dispositivo. Puede darse en la carga. Es decir, agarro, tengo no sé, una luminaria, ¿no? Una pantalla LED. La pantalla LED, obviamente todos los diodos LED que están ahí que iluminan, van a tener una carcasa, un envolvente, como todos, ¿no? Va a ser, o el chasis, si quieren llamarle, que es normalmente metálico. Eso va a estar con un cable puesto a tierra normalmente. Yo he hecho la conexión, mi fase neutro, adecuado, y el cable de tierra lo he conectado como corresponde, como me dice la normativa. ¿Tal? Listo. Mi conexión del cable de fase o del neutro puede estar mal hecho. Si lo he encintado, digamos, con una cinta normal, y han pasado el tiempo, ha habido resequedad y se ha pelado la cinta, puede hacer contacto a lo que es la carcasa o la masa, la pantalla de lo que es la luminaria. El momento de tocar la pantalla, va a haber una circulación de corriente porque es metálico, ¿no? Por más que esté pintado, va a haber una pequeña circulación de corriente. Esa circulación de corriente va a buscar un camino y como tenemos un cable de tierra, se va a escapar a la tierra. El momento que es muy rápido, ¿no? El momento que hace contacto, se escapa a tierra, el relé diferencial, ¡pac!, va a abrir, porque ha detectado una fuga. No sabe si es una fuga a masa, o bien puede ser también que ha pasado que un niño ha agarrado y ha tocado, ha colocado, por ejemplo, sus dedos en la placa TOM. Podría pasar también. ¿Ya? Entonces,
Eso va a proteger el interruptor diferencial. El ejemplo del niño. Cuando tenemos una placa toma normal, está ahí la casa, la placa, los 3 polos, y tenemos un niño chiquito. El niño chiquito puede ir con una tijera y empezar a hurgar la placa, ¿no? Con cualquier elemento metálico donde pueda introducir a los orificios de lo que es la placa toma. ¿Qué va a pasar? El niño va a meter un elemento metálico, pongámoslo así, y va a haber una circulación de corriente como si fuera una carga, ¿no ve? Cuando tenemos un dispositivo instalado como un televisor, por ejemplo, la corriente ingresa al televisor, retorna por el neutro y se cierra el circuito. Sin embargo, cuando el niño toque, va a meter, digamos, un elemento metálico el niño, le va a pasar corriente y eso no va a retornar, se va a ir a tierra, porque el niño está sentado ahí en el piso. Entonces, va a pasar una cantidad de corriente que se ha suministrado y no ha retornado nada. Eso también es una diferencia. Y en ese momento el interruptor va a actuar nuevamente, porque ha visto la diferencia. Y el niño obviamente va a recibir un choque, pero no va a ser leve, ¿no? Porque estamos viendo el tema de los 30 miliamperios, que es razonable. Aquí podemos ver un poco, chicos, de la simbología de lo que es un interruptor diferencial. Y se fijan, algo muy relevante que se utiliza es hacer este círculo, que representa el toroide. El toroide que está englobando las dos fases, entrada y salida, ¿no? Cuando nosotros agarramos una pinza amperométrica, por ejemplo, y voy a medir la circulación de corriente en un circuito, voy a tomar o bien la fase o bien el neutro. Porque si agarro la pinza y abrazo a los dos, no me marca nada. Porque es lo mismo, el mismo principio de funcionamiento, ¿no ve? Ingresa 10, sale 10, 0. El dispositivo no me va a ver. Si agarro uno de ellos, obviamente voy a ver la cantidad de corriente que está circulando en el circuito, ¿ya? Estos dos son dos simbologías. Aquí hay dos simbologías tentativas, donde están los distintos componentes, ya sea en monofásico o en trifásico. Aquí podemos ver ya la aplicación práctica. No se olviden que el relé diferencial ve la diferencia. Y esa diferencia se da cuando una cantidad de corriente se escapa del circuito, no retorna. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, aquí un relé diferencial, que ya hemos visto. Tenemos aquí ejemplificado una persona que está frente a un lavamanos. Y fíjense, su secador de pelo ha hecho un contacto eléctrico. Por algún motivo, ¿no ve? Alguna falla en el dispositivo, un cable que se peló, es un contacto directo que ha hecho. Ha tocado el cable. Ya en el tema de contactos hay dos, contacto directo e indirecto. Ya el contacto directo es cuando tocas puntualmente el cable. Y es indirecto cuando la falla es a través de otro elemento. Por ejemplo, si ese secador de pelo fuera metálico, digamos, al interior podría haber tocado un cable a la carcasa, yo he tocado la carcasa, es un contacto indirecto. Si yo toco el cable, de alguna manera es un contacto directo, ¿ya? Independientemente de cuál sea esta persona, esta señora, como pueden ver, ha hecho un toque y fíjense la corriente que ha circulado a través de su cuerpo. Porque estaba tocando la pila, que es metálico en este caso. Entonces, la corriente, fíjense cómo está acá. Tengo el dispositivo, están entrando fase neutro, fase y neutro. Están pasando neutro, la fase obviamente está viendo 5 amperios. Los 5 amperios están circulando. Vienen a la placa toma, eso está dentro de la pared. Pasan la placa toma y entran al cable del dispositivo. Entran al dispositivo, hacen funcionar el dispositivo y deberías retornar los 5 por el neutro. Y deberías pasar 5 nuevamente. Sin embargo, ha habido un toque, un contacto directo en este caso, ¿no? La persona ha tocado un cable casualmente. Entonces, ¿qué ha pasado? Han entrado los 5, han llegado los 5 hasta el dispositivo puede haber funcionado sin ningún problema, la persona ha tocado y ha hecho que circule una parte de la corriente de su mano derecha a su mano izquierda y a través de las dos manos a la pila y ha hecho tierra. Es decir, se ha escapado una cantidad de corriente, que en este caso es 30 miliamperios. ¿Eso qué ha hecho? Que el retorno de corriente no sea lo mismo que se ha inyectado, porque ha habido una pérdida. Esa diferencia de los 30 miliamperios se ha presentado en bordes del dispositivo, fíjense. Al interior del dispositivo, el toroide
ha tenido, como hay diferencia de circulación de corriente de entrada y salida, pues ha habido una circulación de flujo de campo magnético porque hay un residual, ese pequeño residual ha circulado. Y en la bobina de sensor ha habido circulación de corriente por consecuencia de ese campo de flujo magnético y se ha activado el dispositivo. Así funciona. ¿Ya? De esa manera bien sencilla. En el caso del trifásico es lo mismo. En este caso el dispositivo te va a sensar tanto lo que es fase neutro y fase-fase. Ya ambos está sensando el dispositivo, ¿no? Obviamente es como un dispositivo monofásico que lo llevamos a una configuración trifásica, no es mayor la diferencia. Y va a haber monofásicos y trifásicos. Ahora bien, esa circulación de corriente normalmente se da a través de las personas. Vuelvo a repetir, cuando tenemos un sistema de puesta a tierra bien elaborado, este relé diferencial va a actuar solito. O sea, voy a tener mi instalación, tengo mi relé diferencial, tengo mi puesta a tierra, todos mis tableros, mis equipos, motores están puestos a tierra, mis placatomas están a tierra, mis luminarias están a tierra. Y en algún momento va a haber una falla, algún cable que estaba mal empalmado, un cable que al momento de cablear lo he pelado y está ahí, y hace un contacto en una escalerilla, en una bandeja, va a tocar al dispositivo y como hay una tierra, pues la corriente se va a escapar, ese momento el diferencial va a trabajar. Pero ¿qué pasa si no tengo un buen sistema de puesta a tierra? No he elaborado, no quería hacer tierra en mi instalación. ¿Qué va a pasar? Que si ese cable toca la escalerilla y la escalerilla de alguna manera no tiene una buena conducción a tierra, esa corriente va a estar latente, no escapa, sino es un punto caliente que se ha generado. ¿Qué va a pasar? Que ese punto caliente está ahí, no falla nada, el relé diferencial no lo ha visto porque no se ha escapado. Simplemente toca lo que es la escalerilla, por ejemplo, la parte metálica, está energizada, pero no va a ningún lado, porque no hay una tierra, ¿no ve? No está conectado. Entonces, ahí está presente la tensión. Lo mismo pasa en un tablero eléctrico. La envolvente está puesta a tierra, pero la envolvente, por la instalación, está como semi-aislado o está aislado, es decir, no hay un contacto franco a tierra, no hay una circulación, ¿ya? Por la pintura y todo eso. Sin embargo, todo lo que es la envolvente del tablero puede ser un punto caliente, tiene energía, ahí, es un punto energizado, nada más, nadie sabe. El técnico se va a subir a la escalerilla y la va a tocar. El momento que el técnico toca la escalerilla, se va a generar una circulación de corriente a través de su cuerpo. ¿No ve? Él va a ser el elemento que va a llevar a tierra o que esa tensión latente que genera una corriente circule a tierra. Entonces, el cuerpo de la persona se va a volver un elemento conductor. Lo propio pasa en la envolvente, en el tablero, ¿no ve? Viene el técnico que no sabe que es un punto caliente, porque nadie sabe, el dispositivo no lo ha podido detectar, porque no hay una buena tierra física hecha. Pues voy, abro el tablero, meto la mano y ¡pum! Toco. Justo toco un punto donde sí se siente la energización. Toco y va a circular corriente por el cuerpo. Y en el cuerpo humano se ve que puede circular entre los dos brazos, ¿no ve? Es una tensión de toque que llamamos. Puede circular entre un brazo y una pierna. Puede circular entre una pierna o un pie, pierna y la otra pierna. Es decir, hay varios puntos de circulación posibles, ¿no ve? Si yo me apoyo en la pared y toco el dispositivo, ¿qué va a pasar? Puede que haya una circulación de corriente de lo que he tocado con mi hombro que está apoyado en la pared. Entonces, sí hay una circulación de corriente. Entonces, dentro de lo que es el cuerpo humano, se ha estudiado y se ha sacado valores tentativos. Son tentativos porque mucho va a depender de la contextura de la persona. Si es una persona gordita, robusta, obviamente su cuerpo es más resistivo, va a aguantar más. Pero si es una persona muy delgada, muy flaquita, digamos, su cuerpo no tiene tanta resistencia, ¿no? Es más propenso a que le dé un choque eléctrico y le haga daño realmente. Por eso es tentativo, ¿no? Es una persona promedio. Una persona promedio, el cuerpo tiene estos valores de resistencia en el cuerpo, es decir, un brazo completito tiene 460 ohmios aproximadamente, depende de la persona, pero es tentativo. El sector del cuello, porque podemos hacer contacto con la cabeza también, ¿no ve? Podría tocar la mano, no tengo casco, ha pasado por la mano, mi cuello, mi cabeza. Todo el sector de la cabeza, cuello,
80 ohmios. Mi brazo, 460 ohmios. De oposición a esa corriente que está circulando, a esa corriente de falla. Ahora, si circula de mi brazo a mi pierna, ¿cuánto voy a tener? 460, mi tórax, 125, un costado, el otro costado, el sector de las costillas, ¿no? Por donde va a circular la corriente. 125, sector del abdomen, 15 ohmios, y un pie completito, 840 ohmios, ¿ya? Es decir, va a depender también esa circulación de cuán resistivo sea yo. Hay personas que tienen el cuerpo bastante resistivos, normalmente son gente grande, robusta, que toca el cable y siente la circulación de corriente, no le hace daño. El cosquilleo siente, hay personas. Son muy resistivos. Pero hay otra persona que es más delgada, digamos, que va a tocar el dispositivo y va a morir instantáneamente, porque es menos resistivo, ¿no? Entonces, tentativo. Con esos valores de resistencia de cuerpo se ha estipulado que mínimo un valor de voltaje seguro es 30 voltios solamente. Es decir, los 220 voltios que tengo presente en el punto caliente me va a matar. Así, textuales digo. 220. 30 voltios, y en la normativa boliviana me dice 24 voltios, es una tensión segura. Es lo mínimo que debería tener para que un cuerpo de una persona no sufra daño. No se olviden, pero, que la tensión industrial que manejamos es 380 y 220. Entonces, esos niveles de voltaje sí me pueden matar. Si yo soy una persona que no tiene una contextura física robusta, pues voy a morir. Es probable, voy a quedar dañado, quemado al interior. Sin embargo, como no sabemos si la persona va a aguantar o no va a aguantar, se ha determinado que la corriente que circula por la persona, la mínima que podría circular, la mínima, la más chiquita que podría circular, porque sobre eso te va a hacer daño, es 30 miliamperios, ¿no? Como pueden ver aquí, con esta fórmula tan básica, se ha determinado los 30 voltios. En la normativa de nosotros es 24 voltios, mínimo, ¿ya? Ahora bien, nosotros tenemos 220 y 380 en circuito, en fuente, lo normal, ¿no ven? La baja tensión. Con eso podemos morir. Sin embargo, ya sabiendo que los 30 miliamperios es la referencia de diferencia de circulación, se ha estipulado que existe un relé diferencial de 30 miliamperios, es decir, lo mínimo que va a permitir. 30 miliamperios no te va a matar independientemente del nivel de tensión y va a circular la corriente y va a abrir el dispositivo, ¿ya? Es un dato importante porque esto tiene que ver bastante con lo que es protecciones. Ahora bien, el cuerpo de la persona también depende de otras circunstancias, ¿no ve? Esos valores de resistencia del cuerpo, estos que hemos visto, es una condición óptima, pues una persona saludable, una persona que está en un ambiente seco, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si la persona está nadando en una piscina? ¿Qué pasa si estás trabajando en la lluvia? En el campo de lo que es las líneas eléctricas, por ejemplo, cuando hay cortes programados que se llaman, obviamente se hacen sin carga. A veces se trabaja en lluvia, están en poste los muchachos, los técnicos, ¿no? Están trabajando en lluvia. Y cuando empieza a llover, es un poco peligroso, ¿no? Porque hay corrientes de lo que es descarga atmosférica que podría darles. ¿Ya? Entonces, sí representa un peligro el grado de humedad, porque el grado de humedad va a hacer que la resistencia del cuerpo reduzca. Y al ser menos resistivo, ¿qué va a pasar? La corriente que va a circular por mi cuerpo va a ser mayor, soy más propenso a morir si no tengo al relé diferencial que me está protegiendo. Por eso es importante. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos la resistencia del cuerpo a 250 voltios, me dice. En distintas situaciones. Aplica también para 220, ¿no? Hay que ir con la fórmula matemática y determina esos valores con los valores que tenemos. Sin embargo, se puede ver la diferencia de cómo baja la resistividad del cuerpo con la humedad. Tenemos una piel seca, por ejemplo, una resistencia normal de 1500. Eso es mano hasta el pie, lo normal, la falla clásica, ¿no ve? Yo toco, estoy descalzo, no tengo los zapatos de trabajo adecuados, estoy con tenis, por ejemplo, y circula, esa es la circulación normal, el camino, de la mano al pie. Esos son 1500 ohmios. Cuando mi piel está húmeda, está mojada, ya sea porque ha llovido o la humedad del ambiente, o yo he transpirado, pues es 1000
ohmios, 500 pierdo, mi resistividad es más bajita. Cuando estoy mojado, ha llovido y estoy queriendo concluir un trabajo, la resistencia de mi cuerpo es 650. Y no se olviden que es proporcional, ¿no ve? Si el voltaje lo tengo el mismo, mi resistencia la estoy bajando, ¿qué está sumando? B es igual a I por R. Si el voltaje siempre va a ser 220 y la resistencia lo hago más pequeño, el que está subiendo para mantener ese voltaje es la corriente circulando. Entonces, mientras mi cuerpo sea menos resistivo, la corriente va a circular más por mi cuerpo. Una piel sumergida, por ejemplo, una persona que está en una piscina, que está nadando, que también puede presentarse una falla, porque hay luminaria en las piscinas, hay iluminación al interior, ¿no ve? Entonces, son 325 ohmios, ¿se dan cuenta? Ahí es donde entra el diferencial. Independientemente del valor de la resistencia de tu cuerpo, va a abrir a los 30. No le interesa el voltaje inicial, no. Él ve 30 miliamperios. ¿Dónde estés? 30 yo abro, listo. Estás en la piscina, circulan 30, yo abro. Estás en un ambiente totalmente seco, 30 miliamperios, yo abro. Es por eso es importante. Constantemente está protegiendo a las personas. Ahora bien, esa corriente que circula por el cuerpo humano, si no habría un diferencial que nos está protegiendo, que ahora es exigencia, pues va a tener distintos comportamientos, ¿ya? Y aquí se puede ver en esta tablita los efectos fisiológicos de la corriente a una frecuencia industrial, a la que tenemos, a los 50 Hz que manejamos, ¿ya? La corriente alterna que tenemos. Por ejemplo, ¿qué me dice esta tabla? Que son para que nos demos cuenta cómo es la importancia de este dispositivo, ¿no? Me dice, cuando circula de 0 a 0.5 miliamperios, no importa el tiempo que dure la falla, que yo esté tocando el cable. Sí, me dice que voy a sentir una sensación de cosquilleo, tal vez. Un poquito voy a sentir, listo, nada más, percepción, porque es casi nada, no es ni un amperio, es medio amperito. No es ni medio amperio, son milis, o sea, es poquísimo. De 0,5 a 10 miliamperios, seguimos por debajo. El tiempo que dura la falla que estoy tocando es independiente. Voy a sentir un cosquilleo. Voy a tener un pequeño calambre, un movimiento muscular, algún reflejo voy a tener. Esas personas robustas que les digo, por ejemplo, que tocan, hay técnicos que yo conozco que tocan, o sea, está mal que hagan eso, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? En trabajo. Les cuece y ya está. Incluso en el instituto donde yo estudié, había una práctica que hacíamos con el ingeniero, que estaba a cargo de nosotros, nuestro profesor, y el ingeniero nos hacía 5 o 6 personas, nos agarrábamos de las manos y nos daba 220. Neutro, un extremo, fase al otro. Y sentíamos, nos decía, ustedes tienen que conocer la corriente. Y sentíamos ese cosquilleo. Esa práctica nos hacía hacer siempre el profesor, ¿no? O sea, el profesor 3 años ha sido, nos hacía esa situación. Nos decía, tienen que conocer. El que estaba haciendo, aumentando la resistencia de los distintos cuerpos de tal manera que la resistencia sea alta, la corriente sea pequeña, el voltaje 220. Y obviamente nos hacía experimentar ese sentir, ¿no ve? Que la corriente realmente existe. Porque nosotros vemos un cable y no sabemos qué está pasando. Cuando lo tocas, recién te das cuenta, ¿ya? Ahora, de 10 a 15 miliamperios, ya me dice que es un valor miliamperios. Fíjense, tan poquito. Es un valor de corriente tal que ya no me permite soltar. Hay una contracción muscular. Es decir, he tocado el cable, están circulando 10 miliamperios, ya tiendo a tenerlo duro, agarrarlo, ¿no ve? Lo quiero agarrar. De 15 a 25 miliamperios, ya puede durar solamente minutos, 1, 2, 3 minutos, no más. Hay una contracción de brazos y piernas, ya me encojo, ¿no? La circulación de esa corriente tan chiquita, que no es los 30 todavía, ya puede ser, pero es permanente, ¿no ves? Ya no es instantánea, es minutos. Ya va a hacer que me empiece a contraer el cuerpo. No voy a poder soltar el cable y mi cuerpo muscularmente se va a empezar a contraer. ¿No ves? Tus músculos se van a retraer, te vas a como querer encoger. Te va a dar una dificultad respiratoria, que es porque el cuerpo se contrae, aprieta tus pulmones, tu abdomen, por eso te falta la respiración.
y aumenta la tensión en arterias límite, hasta un límite de tolerancia. Es por el esfuerzo que está haciendo automáticamente a consecuencia de la corriente. De 25 a 50 miliamperios, pero que puede durar segundos a minutos. ¿Qué va a pasar en el cuerpo humano si me circula esta cantidad de corriente? Va a haber una irregularidad cardíaca, una arritmia cardíaca. Voy a tocar el cable, no voy a poder soltar, me voy a empezar a contraer, me va a faltar el oxígeno y mi corazón va a empezar a latir. Loco se va a volver, es una arritmia se llama, ¿no? Una irregularidad cardíaca. Empieza a latir fuerte. Estoy propenso a que me dé un paro cardíaco. Va a haber el aumento de la tensión arterial por el excesivo bombeo errático que hay en el corazón y una tenanización, dice. Mis venas, mis arterias se van a inflamar por la cantidad de sangre que está circulando, porque mi corazón está bombeando a lo loco, ¿no ve? Ya no hay un ritmo. Entonces se está inyectando la corriente, la sangre está dando vueltas a lo loco, entonces mis venas van a empezar a inflamarse. No se van a empezar a adulterar mis venas. Voy a entrar en inconsciencia, voy a perder el conocimiento, me va a dar una fibrilación ventricular en el corazón, en uno de los ventrículos va a haber una falla y obviamente es probable que muera. De 50 a 200 miliamperios, seguimos, no hay un amperio, es miliamperios. Menos de un ciclo cardíaco, dice. O sea, no me está dando un paro cardíaco. No se produce fibrilación ventricular y puede tener fuertes contracciones musculares. ¿Ya? O sea, estoy propenso a lo que es antes de que me dé el paro cardíaco. Más de un ciclo cardíaco, bombeo completo. La fibrilación ventricular es inconsciente, marcas visibles, inicio de la electrocución independiente de las fases del ciclo cardíaco. Totalmente, ¿no? Ya voy a empezar a quemarme si quiero. De 200 a 1000 miliamperios. Voy a tener igual estas dos situaciones, antes y después de que ya me dé el paro, ¿no ve? Antes de morir y después de morir, casi prácticamente al morir. Voy a tener fibrilación ventricular, inconsciencia, marcas visibles, ya me estoy quemando, inicio de la electrocución, dependiente de la fase del ciclo cardíaco, inicial solo en fase sensitiva. Estoy muriendo. Después del ciclo, ya voy a tener paro cardíaco, que puede ser reversible todavía, me dice. Hay inconsciencia, marcas visibles, quemaduras y alto riesgo de muerte. No he llegado ni a 1 amperio, ojo. De 1 amperio a 5 amperios va a circular por mi cuerpo. Voy a tener quemaduras muy graves, parada cardíaca, paro cardíaco, con elevada probabilidad de muerte. Voy a morir. Ahora bien, esos son valores de corrientes que van a circular, obviamente depende del tiempo. No se olviden que el relé diferencial instantáneamente lo va a abrir. No tengo relé diferencial y puede pasar cualquiera de estas cosas. ¿Cuánta corriente está inyectando el circuito? Si en mi circuito, digamos, tengo 5 focos de 100 watts, los focos incandescentes tradicionales le pondremos, un circuito de iluminación, está circulando esa corriente por ahí. Voy a tener 500 watts aproximadamente. Lo voy a dividir entre 220. Ahí tengo una corriente circulando normal, que en cualquier casa pasa, de 2.27 amperios. Ya estoy en el sector de muerte. ¿Se dan cuenta? Entonces, el relé diferencial es determinante, pues, porque apenas lo ve, lo va a abrir. No va a ser ni minutos, es instantáneo el dispositivo. ¿Ya? Obviamente hay un tema de coordinación y selectividad con un relé diferencial. ¿Ya? Cuando hacemos de una manera doméstica, compramos el dispositivo, lo colocamos en el tablero principal normalmente, o un tablero secundario y listo, porque va a abrir uno solo. Pero si tengo una serie de tableros en cascada, por ejemplo, puedo tener distintos relés diferenciales y tengo que hacer un tema de selectividad y comportamiento de cada relé para que no se abra el principal, ¿no? Sino, igual que los termomagnéticos, abra el que esté más cerca al punto de falla, ¿no? El mismo procedimiento se hace, con sus curvas características del dispositivo, obviamente. ¿Ya? Ahora bien, ese es el relé diferencial, el que es de importancia y tenemos que colocar hoy en día en nuestras instalaciones. Y también cuando hagamos diseño, los que hacen diseño tienen que ya estipular en su diseño. Pues hoy en día va de la mano, ya he dicho, con el tema de la puesta a tierra. Ideal, ¿no?
porque actúa mejor el dispositivo si hay una puesta a tierra. Si no hay una puesta a tierra, va a actuar, claro que sí, pero el dispositivo va a esperar que alguien conduzca esa corriente y lo haga fallar, ¿no ve? Es decir, si hay una puesta a tierra, el relé diferencial solito va a actuar. Listo, no va a esperar que nadie se electrocute, simplemente cuando vea la falla, ¡pum!, va a abrir. Cuando no hay una buena puesta a tierra, va a esperar que alguna persona o un individuo vaya, toque la carcasa, el elemento y sea el punto de contacto a tierra, y obviamente igual no le va a hacer daño, porque está en el umbral, le dolerá, un choque pequeño le dará, le golpeará, pero no lo va a matar, porque han visto, ¿no? Va a circular la corriente y el diferencial va a abrir. ¿Qué nos dice en la norma nacional, en la NB77, que aplica en Bolivia? ¿No ve? Es la norma que tenemos de referencia nosotros, los electricistas. Aquí tenemos, por ejemplo, en la norma, en el capítulo sobre lo que habla de los circuitos derivados de una instalación eléctrica, cualquier instalación eléctrica, en el punto 3.1.2, en circuito de tomacorrientes, me habla de lo que son, estos tomacorrientes deben tener una protección diferencial de circuito. Ahí me nombra. Y esto es desde el 2015, no se olviden. 2015 me ha dicho, ya coloque un diferencial, estamos en el 2021, señores. Hay instalaciones en edificios donde no hay diferenciales. Hay instalaciones de hace un año atrás donde no hay diferenciales. El 2015 ya estaba estipulado. Hoy en día ya se exige. Lastimosamente no hay un ente revisor, ¿no ve? No hay alguien que vaya a la instalación eléctrica del edificio y vea, ah, sí, has colocado los diferenciales adecuadamente. No, no existe, lastimosamente. Sin embargo, a nivel de proyectos sí hay un ente revisor, ¿no? El Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de cada ciudad ve que por lo menos exista un relé diferencial en tablero principal, por departamento, o en este caso por una casa, puede ser, ¿no? Por vivienda. O sea, ya está estipulado, existe eso. En la misma norma, en el punto capítulo 10, el punto 10.2.5, me habla de la protección complementaria por dispositivos diferenciales de corrientes residuales. ¿No ve? Eso está en la norma, pueden ver los recortes de la norma. Me dice protección complementaria, protección adicional, complementando los termomagnéticos, por dispositivos diferenciales de corriente residual. Es decir, ahí también me dice, ok, un diferencial. Ese dispositivo diferencial de corriente residual es un relé diferencial o interruptor diferencial, si quieren llamar. ¿Qué me dice aquí en este acápite, donde me nombra ese dispositivo? Ojo, esta norma es de 2015, ¿no ve? La segunda revisión. En todo circuito derivado se recomienda que se proteja con un interruptor a corriente diferencial residual con sensibilidad menor o igual a 30 miliamperios. Ya me da el valor. ¿No ve? Ya me está dando 30 miliamperios. ¿Por qué es un valor? Va a sentir el choque la persona, le va a golpear, le va a doler, pero no va a morir. Va a ser instantáneo. ¿No? La persona va a agarrar el cable, le da y listo. Pues ya me ha indicado esta normativa. Menor a 30 miliamperios. De actuación instantánea, al toque va a abrir. Siempre y cuando la configuración eléctrica lo permita. Ojo, depende de la instalación. Hay distintos temas, distintas configuraciones de sistemas de puesta a tierra, no se olviden. No es una sola configuración de sistema de puesta a tierra, ¿no ve? Si bien en el común utilizamos una, sin embargo, para algunas aplicaciones particulares hay distintas configuraciones. Entonces va a depender un poco de eso. ¿Ya? Por ejemplo, en un centro médico, que alguna vez he puesto el ejemplo, no me conviene pues, que la corriente se corte, ¿no ve? O sea, no puede ser que por un relé diferencial se corte la energía en el quirófano y un paciente que lo tengo abierto se me va a morir. Entonces, ahí se utiliza otro tipo de elementos, ¿ya? Es una aplicación, digamos. Sin embargo, en lo común de los domicilios, departamentos, instalaciones de la industria pequeña que tenemos, funciona. Incluso de la gran industria, ¿no ve? Donde no hay requisitos de una permanencia de energía en algunos dispositivos. ¿Ya? No obstante lo anterior, en caso de equipos con los que se demuestre fehacientemente que su funcionamiento normal puede ser perturbado por la presencia del interruptor diferencial, lo que les decía, ¿no ve? Por ejemplo, cuando un motor eléctrico arranca, hay una corriente que no retorna.
No se olviden que la inyección de corriente es 7 veces la corriente, 7 a 11 veces la corriente nominal al momento de arrancar un motor. En una configuración de arranque delta estrella, lo propio pasa, hay una pérdida. Entonces, ahí, por ejemplo, no puedo colocar un relé diferencial, porque ¿qué va a pasar? Ese cambio va a hacer que el dispositivo todo el tiempo active. Entonces, no puedo colocar ahí. Tengo que tomar otras medidas de protección. ¿No ve? Buena aislación, voy a tener que utilizar elementos de protección, de separación. Bueno, en protección se ve varias opciones que tenemos, ¿ya? De aislar posibles fallas. El circuito debe ser alimentado con carga única, me dicen, lo cual no debe tener ningún tipo de derivación. Se garantiza la protección contra los contactos directos empleando al menos 2 medios de protección citados. En la misma norma me dice qué medios de protección podría utilizar donde no voy a aplicar un relé diferencial en alguna aplicación particular. Ojo, después en lo común de las instalaciones domiciliarias, la que tengamos, tenemos que colocar relé diferencial. Una instalación industrial común, relé diferencial. Si es algo especial que no puede cortarse la energía, ok, hay que hacer la consideración particular para ese caso, ¿no? La utilización de estos dispositivos no está reconocida como una medida de protección completa contra los contactos directos, sino que está destinada a complementar a otras medidas de protección contra los contactos directos o choque eléctrico durante el servicio normal y por lo tanto no existe modo alguno del empleo del resto de las medidas de seguridad. Es decir, un relé diferencial no es la única medida, ¿ya? Tengo otras medidas de protección que son físicas normalmente, ¿ya? Por ejemplo, en un tablero de distribución normal, ya sea doméstico o industrial, deberíamos tener lo que se llama el mandil. Este mandil es un elemento de protección. La persona normal, común, incluso el técnico, no debería acceder a primera apertura a ver los cables del tablero. ¿Ya? Eso no debería pasar. Sin embargo, aquí en el país no tomamos en cuenta y tenemos tableros totalmente abiertos, ¿no? Abro el tablero y tengo todo el cableado, toda disposición. Incluso las vallas no están protegidas. Algunos técnicos, con más conocimiento, agarran y le van a colocar un acrílico, que ustedes también han debido hacer, yo también lo hago, ¿no? Porque no tengo el mandil del tablero, hay muchos tableros que los fabrican de una manera no formal. Entonces colocamos un acrílico. Y ese es el mandil que nosotros creamos, la protección física para que nadie toque. Sin embargo, un tablero profesional, si ustedes compran un tablero de la marca CEMAR, que es lo que más utilizamos, bueno, en mi campo, van a ver que todos tienen una protección intermedia. O sea, siempre hay. ¿Ya? Entonces, en este capítulo también me habla del relé diferencial. Luego tenemos en el capítulo 11 de la norma, me habla contra la protección contra las corrientes, contra las sobrecorrientes a los interruptores diferenciales. Ya son 3 puntos donde la norma me está hablando de los relés diferenciales. Dice, todo interruptor diferencial debe estar protegido por un dispositivo de protección contra las sobrecorrientes. ¿A qué se refiere esto en este capítulo 11 de la norma? Me dice que un dispositivo, un relé diferencial, es un dispositivo de protección por diferencia, pero no por sobrecorriente. No se olviden que un relé diferencial lo voy a escoger en base a 2 criterios, ¿no ve? Los miliamperios de diferencia y la corriente nominal que va a llevar el pletil. Pero no se olviden que eso es una condición. Es decir, no voy a tener solamente instalado un relé diferencial. Voy a tener un relé diferencial y tengo necesariamente que tener aguas arriba y aguas abajo un termomagnético que está protegiendo al dispositivo contra corrientes de falla fuertes. Puede haber una corriente de sobrecarga, ¿no ve? El dispositivo no conoce la sobrecarga, solo conoce la diferencia. Entonces, esa sobrecarga, ¿quién lo ve? El termomagnético, pues, o el breaker en su defecto, ¿ya? Aquí se debe tener presente la intensidad de corriente nominal y la capacidad de ruptura de los interruptores diferenciales, su corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito del relé diferencial debe estar a la par del termomagnético principal del tablero. No puede ser menos, porque lo propio es destructivo, ¿no ve? El elemento de protección termomagnético va a ver la corriente de cortocircuito de falla tremenda y lo normal pues lo va a soportar, porque está diseñado para eso.
Sin embargo, cuando compro el relé diferencial, tengo que fijarme, ok, esto es de 10 kiloamperios. ¿Mi relé diferencial de cuánto tiene que ser? De 10 kiloamperios, mínimamente. Si es más, mejor. Mi termomagnético principal es de 30 amperios nominales. Mi relé diferencial puede ser de 30 amperios o más, mejor si es más. Si es 40 amperios, 50 amperios, mejor. ¿No ve? Y independientemente de los dos, voy a ver el relé diferencial, va a ver la diferencia de 30 miliamperios. 3 consideraciones he hecho para proteger el dispositivo y que trabaje adecuadamente. ¿Ya? A eso se refiere en este capítulo. ¿Cómo voy a proteger al diferencial ya también? ¿Sí? ¿Dónde lo voy a colocar? En este entendido de dónde lo voy a colocar, tenemos estas posibles maneras de instalar un relé diferencial. Por ejemplo, una opción práctica. Tengo la alimentación, en este caso, de la línea trifásica, como pueden ver, está ingresando a un termomagnético trifásico. Listo, sencillo. Este neutro que vemos puede estar ingresando al dispositivo o no. Depende del termomagnético que tengamos, ¿no ve? Es independiente. No se olviden que el neutro normalmente nosotros no lo cortamos por temas de seguridad. Entra la energía, bueno, la corriente, la tensión, pasa al dispositivo de protección, que es el termomagnético principal. Después, inmediatamente por tablero me voy a ir a un relé diferencial trifásico en este caso. Sí es importante que ingrese el neutro aquí porque testea todo con todo. Y de aquí se va a ir a los distintos circuitos secundarios o circuitos derivados que llamamos. Ya es una forma de colocar. Este relé diferencial está protegido en ambos casos. Aguas abajo por los termomagnéticos de los circuitos derivados. Y aguas arriba por el dispositivo principal. Aquí tenemos otra posibilidad de instalación cuando tengo más de un tablero. Tengo un termomagnético principal que puede estar en algún punto. Puede ser, por ejemplo, el punto de medición. Ahí tengo el breaker, ya positivo. Están llegando los alimentadores a un tablero y otro tablero. Y en esos tableros ya no voy a tener un termomagnético principal. Porque la idea es que siempre hay solamente un termomagnético en el inicio del cableado. No se coloca a ambos lados, como normalmente hacemos, ¿no ve? En una instalación doméstica, ¿qué hacemos los electricistas? Colocamos un térmico al principio y un térmico al final. Doble protección. Y no nos olvidemos que ese térmico está protegiendo el cable que está al medio. Estamos usando un térmico adicional. Ok, no hay problema porque eso nos sirve cuando la distancia es larga. Por ejemplo, en un edificio, cuando es un departamento, tenemos un elemento de protección principal, que es un elemento de maniobra. Así evito bajar hasta el medidor en semisótano o donde está el TCM y bajar en el punto de medición. Sirve, no está mal, ¿no ve? En temas industriales, a veces también se tiene principales por tablero y a veces no. No es necesario colocar principales en todos los tableros. No es un requisito. Sí un principal al inicio del cableado. Eso es importante. En este caso, por ejemplo, si se fijan, como principal están utilizando el relé diferencial. Ya no están colocando un térmico adicional principal. ¿Por qué? Porque el principal es el principal de todo. Y obviamente tengo un termomagnético principal, tengo dos tableros secundarios. Como principal está ya el diferencial. Del diferencial tengo los circuitos derivados, sea cual sea. No se puede instalar como principal también. ¿Eso qué quiere decir? Que un edificio en mi departamento, como voy a colocar diferenciales, yo puedo sacar mi termomagnético principal de 32 amperios normalmente, que es del departamento, y en vez de ese dispositivo le coloco el diferencial. Listo. No necesito, porque ese diferencial va a funcionar como principal también. Ahora, la corriente, ¿qué pasa pero con mi corriente de sobrecarga? Pero abajo tengo, pues, donde está el medidor, ahí tengo un termomagnético que va a ver esa situación. Ah, no, tengo una corriente de cortocircuito franco a tierra. Uno, el diferencial va a activar. ¿No ve? Y dos, el dispositivo de abajo también va a actuar ante esa situación. ¿Ya? O sea, sí está protegido. Me evito un térmico. Lo cambio, si quieren, el principal por el diferencial. Aquí lo propio, fíjense aquí, en esta configuración, lo propio, tenemos al diferencial como principal. Funciona como principal.
Pero no se olviden la consideración de la corriente de cortocircuito. Tiene que poder aguantar, ¿no ve? Cuando hacemos un diseño de proyecto eléctrico, bueno, siempre se calcula a nivel doméstico la corriente de cortocircuito de manera bien sencilla según la norma. Sin embargo, hay que tratar de compaginarlo, hay que ver el tema de selectividad o coordinación que llaman algunos de protección entre dispositivos, para que este dispositivo aguante la corriente de cortocircuito total del tablero, digamos, ¿ya? Aquí se puede ver de mejor manera, fíjense, tal como principal podemos utilizar. Como conclusión, chicos, el relé diferencial hay que utilizar. Listo. Protegemos básicamente personas, pero también se protege equipos, no se olviden. El relé diferencial trabaja como conclusión ante la diferencia de corriente de salida y de ingreso. Cuando hay una corriente que se escapa, ¿a dónde se escapa esa corriente? Normalmente se escapa a tierra. Otra conclusión importante es, cuando tenemos una puesta a tierra, es adecuado que tengamos un diferencial. ¿No? Van de la mano. Es un sistema de protección completo que estamos haciendo, en lo más básico. ¿Ya? Eso se podría decir como conclusión, recomendación. Otra conclusión importante y recomendación es cuando seleccionamos un relé diferencial a nivel que manejamos nosotros, pues hay que considerar que las pletinas lleven la corriente nominal de la protección principal, y la protección principal está dimensionada en función del conductor, no se olviden, ¿no ve? En función del conductor y en función de la demanda máxima del ambiente, de las cargas que hemos considerado. Esa corriente nominal en platina, el diferencial tiene que llevar. Hay que hacer la consideración de la corriente de cortocircuito del diferencial con el elemento de protección principal, que obviamente también se relacionan a la demanda máxima y al cable alimentador principal. Y por último, tercera consideración para lo que es el relé diferencial, es la corriente mínima de diferencia que va a haber. ¿Ya? Hay relés diferenciales de 30 miliamperios, es el normal, el común, el que encontramos en todas las tiendas, pero también hay otros que son de 50, hay de 100 miliamperios, y también hay otros más pequeños, de 10 miliamperios. El de más de 10 miliamperios más sensible, ¿no? No voy a colocar en una instalación doméstica uno de 10 miliamperios. Es posible que todo el tiempo active. Tampoco lo voy a colocar uno de 50 porque ya no me está protegiendo a las personas ni equipos. Voy a colocar uno de 30. Y ese de 50, ¿dónde utilizo? En alguna aplicación particular donde no quiero que por cualquier motivo se corte la energía, ¿no? Ya son aplicaciones prácticas. El tema de la selectividad en lo que son los relés diferenciales es importante, sí. A nivel industrial, normalmente sí hay que considerar. En industrial también tiene relés diferenciales. Los relés diferenciales a nivel industrial, como las corrientes son altos, ya no son tipo breaker, ¿no ve? Como tenemos. Sino es un relé con una bobina externa. Ya es un conjunto de dos elementos que se van a instalar en un tablero. Ya es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque las corrientes tienen una limitante. Y esa limitante está en función del tipo de dispositivo que utilizamos. Sin embargo, el funcionamiento y aplicación es la misma. Ok, chicos, ¿alguna consulta, pregunta que tengan, tal vez? Ingeniero, buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpe. Dime. Bueno, tenemos la cometida principal, llega a nuestro medidor. Del Sí. medidor nos va un termomagnético. La pregunta es, después del termomagnético principal, después de ese hay que conectar directamente al diferencial. Sí. O sea, Esa sería mi pregunta. O ponernos protecciones independientes, ¿no? Otros térmicos individuales, puede ser para circuito de iluminación, toma corrientes, diferencial. Ya. Lo correcto sería colocar diferencial a cada circuito independiente. Es decir, lo correcto, pero no es económico. Y aquí en el país no estamos aplicando todavía, ¿no ve? ¿Qué quiere decir? A un circuito derivado de iluminación debería tener su diferencial. Como principal. Un circuito de tomas, su diferencial. ¿No ve? Ambos deberían tener. Sin embargo, nosotros podemos colocar un solo diferencial después del térmico principal. Es decir, va a entrar la cometida al medidor.
Voy a tener un termomagnético, listo, positivo. De ese termomagnético va a entrar dentro de la casa. Dentro de la casa voy a tener un tablerito de distribución. ¿Dónde va a entrar primero? Al diferencial. Y del diferencial se va a dividir entre todos los circuitos derivados normal. Solo un diferencial para ese tablero pequeño que es doméstico. Tendría que haber. Es lo más correcto. Como has visto en la norma me dice que utilice. Ahí debería colocar. Ahora, si coloco a cada dispositivo, estoy protegiendo mejor. Pero obviamente incrementa mi costo, ¿no ve? Porque ¿qué va a pasar, digamos? Si yo hago una falla en tomas y tengo un diferencial principal, tomas e iluminación se van a ir. Pero ¿qué pasa si tengo un diferencial por cada circuito? Uno por tomas, uno por iluminación. Cuando haga la falla en tomas se va a cortar, iluminación va a seguir prendido. Tengo la falla en iluminación se va a cortar, tomas sigue actuando normalmente, no lo ha visto. Cuando utilizo como principal, ambos lo voy a eliminar. Sin embargo, es el tema de economía, ¿no ve? La exigencia que tenemos, bueno, que nos dan a nosotros los del colegio, es uno por tablero, como principal. Eso nos observa. No nos piden todavía por circuito. Tal vez en un futuro. Ahora nos dicen uno tiene que estar ahí por lo menos. Y ese uno es principal de tomas e iluminación. Si hay una ducha, de la ducha más, ¿no? ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Alguna pregunta tal vez tengan o ya no hay? Ok, muchachos, vamos a avanzar. Voy a revisar ahorita lo que es... creo que hay preguntas acá en el chat. Ahorita lo vamos a revisar, ¿ya? Antes de entrar al chat, chicos, les voy a hacer, obviamente, como hacemos en cada webinar, de parte de lo que es Vector, les voy a anunciar los cursos que vamos a tener este enero. Como sabrán, es parte de la hermenéutica que tenemos y son cursos que obviamente los ponemos a su consideración, ¿no ve? Eso es muy particular de cada uno. Este enero estamos empezando con el curso de qué es gerencia de proyectos de electrificación rural. La anterior webinar ya había explicado. Y bueno, es un curso práctico y normalmente está dirigido para personas que trabajan en lo que es líneas eléctricas, ¿no? Ya sea, este curso le puede servir desde un capataz hasta el ingeniero, cualquiera de los ingenieros, ¿no? Es un poco más de conocimiento práctico del tema administrativo que no conocemos, que nadie normalmente nos enseña, nos indica, nos explica, ¿no? O sea, cuando trabajamos en línea, yo trabajo en línea eléctrica también, por ejemplo, y ahí cuando uno ingresa, pues nadie te dice nada, uno aprende sobre la marcha, ¿no? Entonces, este curso de gerencia de proyectos de electrificación rural está dirigido a eso y está a su disposición. Este 17 de enero estamos comenzando con 3 horarios. Ya, y en la publicidad que está en las redes sociales, que las vamos compartiendo en el grupo también, van a ver, los que están interesados están cordialmente invitados, internamente pueden coordinar con la parte administrativa. Luego también este 17 estamos lanzando nuevamente la segunda versión, bueno, la primera versión de este año que empieza del curso de acometidas y subestaciones en media tensión, que es un curso que ya hemos dado una versión, es un curso muy sencillo y muy práctico, como todo lo que hacemos aquí, ¿no ve? Tratamos de hacerlo más práctico y lo que hacemos en campo. Este curso lo va a dar el ingeniero David Campos, donde se hace un reconocimiento de todas las partes de lo que es una subestación y una acometida eléctrica, ya sea subterránea o aérea, y las subestaciones desde lo que es de adosar, el H, el canchillo, y obviamente en caseta y subterránea, y por último se ve celdas de media tensión que están asociadas a la potencia de lo que son las subestaciones. También se los ponemos a su consideración. Este 17 estamos empezando, este 17 de enero. Es el primer curso sobre acometidas y subestaciones de media tensión de este año. También estamos lanzando el curso, obviamente la primera versión de este año, desde 2022, del curso de tierras. Ya este curso yo lo voy a dar, es un curso rápido que lo estamos tomando, lo vamos a hacer en 3 días, estamos aumentando la carga horaria para hacer la parte práctica, porque este curso tiene una parte práctica, ¿no? Hace rato hablaba de relé diferencial y les decía, por ejemplo, que es muy importante que un relé diferencial tenga una puesta a tierra, porque trabaja mejor, evidente, ¿no? Es mejor. Sin embargo, un relé diferencial, como les he indicado, independientemente de la tierra va a trabajar. No es óptimo, pero funciona. En este curso de sistemas de puesta a tierra es el nivel básico,
donde se muestran los componentes, partes, configuraciones, los componentes básicamente reconocemos y cómo hacer tratamiento de suelo. Y por último hacemos unos cálculos básicos para determinar valores de resistencia equivalente para llegar a una cotización de lo que es una puesta a tierra y poder trabajar. Todos estos cursos que estamos dando son dirigidos a la aplicación práctica, por si acaso. Siempre hablamos de la aplicación práctica, porque la idea es que los que tomen el curso acaben el curso y entren en campo, ¿no ve? No se olviden que es una inversión que estamos haciendo para que ustedes, bueno, uno invierte para aprender y después esa inversión en conocimiento tiene que producir dinero. Eso siempre les recomendamos. O sea, no pueden tomar un curso simplemente por saber, no. Tomen el curso y vayan al mercado. Y nosotros como empresa, como Vector DSC y los grupos de WhatsApp que tenemos, estamos a su disposición, colegas. O sea, cualquier duda, consulta en el campo técnico, háganlo. Hay muchos técnicos internamente de los grupos que nos hablan y nos piden, ¿cómo hago esto? ¿Qué tengo que hacer en este caso? Esto me han pedido, ¿qué me recomienda? Entonces, ese asesoramiento existe, chicos. Está a su disposición, ¿no? Obviamente sobre temas puntuales y obviamente complementando a los cursos que se están dando. Y por último, chicos, comentarles de esta publicación que hemos lanzado, que son las jornadas de Vector DSC. Este año vamos a hacer 6 jornadas de capacitación totalmente gratuitas, como se ha estipulado, y estamos empezando este febrero. Hay un grupo de energía solar fotovoltaica, ¿no? ¿Cómo es esta jornada, chicos? Son cursos, un curso rápido que se va a dar, ¿no? Son un mes, se va a pasar 4 clases, 4 jueves, o puede ser 3, dependiendo del tipo de jornada que vayamos a elaborar sobre un tema en particular. En este caso estamos arrancando con lo que es la energía solar fotovoltaica, que está de alguna manera inmiscuida con el avance que estamos haciendo aquí en el país, en la generación distribuida, ¿no ve? Es algo que está entrando bastante fuerte y es algo que todos debemos conocer. De alguna manera nos va a llegar esto, ¿no? Esto está creciendo a pasos agigantados, les digo, y les recomiendo que ingresen al grupo de lo que es energía solar fotovoltaica. Son 3 clases donde se les va a explicar bien al detalle lo que inicialmente se habla es la energía solar. Se va a hablar de los sistemas on-grid y los sistemas off-grid. Más nos interesa obviamente el sistema on-grid, que es la parte de lo que es la generación distribuida, obviamente, ¿ya? Gratuito, chicos. Obviamente, para recibir el certificado que lo vamos a dar digital como empresa, tienen que asistir a las 3 jornadas, ¿no? Porque se trata de eso, de que ustedes aprendan, se capacitan. Una vez que se capacitan, obviamente se les va a emitir un certificado. Tienen que asistir. Están invitados, el grupo de WhatsApp está en las redes sociales. Ingresen, está a su disposición, no tiene ningún costo. Veremos las preguntas de lo que es el chat. A ver, aquí me dice Gonzalo Edwin Rodríguez, ¿cuál es el esquema interno del diferencial trifásico? Es lo mismo, Gonzalo, ¿sí? Internamente es una bobina toroidal que tiene distintos bobinados. Es decir, no te olvides que el punto de apertura es uno solo. O sea, la apertura del relé diferencial es 1, ¿no ve? Entonces, una composición de campo magnético que se hace 0. El mismo principio, ¿ya? No es distinto. Consulta, me dice Víctor. ¿La resistencia es igual según la constitución del cuerpo y el género? No, Víctor. Totalmente no. Ya va a depender mucho de las personas. Es muy individual. Esos valores que les voy a pasar en esta presentación de resistencia es una condición genérica. Es lo que normalmente se tiene. Sin embargo, lo que les decía, ¿no ve? Si una persona es robusta, es grande, la resistencia de su cuerpo es mayor. Sin embargo, una persona grande, robusta, digamos una persona que es lo más gordita, transpira más, no se olviden. Hay una contradicción ahí, ¿no ve? Si transpira mucho, es probable que su resistencia baje por la humedad que va a generar. Entonces, eso es relativo. Los valores que se tienen son genéricos, por si acaso. ¿Ya? Pero obviamente una persona delgada tiende a tener una resistencia menor.
Sin embargo, independientemente de la resistencia del cuerpo, siempre la recomendación es utilizar los EPPs, ¿no ve? Cuando manejamos en tableros, por ejemplo, muchos técnicos, yo me incluyo, pues lo hacemos así, a mano limpia, ¿no ve? Eso está mal, pues hay guantes doble cero, clase cero. Por ejemplo, los doble cero, guantes clase doble cero, son hasta 500 voltios. Los guantes clase cero son hasta 1000 voltios. Entonces, si me pongo mis guantes clase cero, estoy protegidísimo. Importante, los EPPs. Tampoco se trata de tener un diferencial si somos técnicos y pensar que el diferencial me va a proteger. No, 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 no. EPPs. Ya a nivel doméstico, el usuario, el cliente, la persona que vive en la casa, bueno, es un tema aparte, ¿no? Y el relé sí aplica más a ellos. Nosotros como técnicos tenemos que protegerlos, ¿ya? ¿Cuál es el tiempo? Raúl Juaniquina me dice, ¿cuál es el tiempo de vida útil de un diferencial? El diferencial no tiene un tiempo de vida útil. Cada 6 meses se hace una prueba. ¿En qué consiste la prueba? En apretar ese botón de test, esa T. Aprieto el botón en carga, con energía, en funcionamiento. Aprieto el botón y ¡pah! Va a saltar. Eso me dice que ha visto la diferencia que yo he generado. Está funcionando. Si en algún momento aprieto el botón y no apertura, el dispositivo ya ha fallado, ya está mal. Entonces, tengo que cambiarlo normalmente. Interiormente no se repara nada, ¿no? Tengo que cambiar. Ya, esa es la tendencia. O hay otros relés diferenciales que automáticamente todo el tiempo saltan, como pasa con los termomagnéticos, ¿no ve? Lo propio. Entonces ya está sujeto a cambio. Cada 6 meses debería hacerse una revisión del funcionamiento del relé. Es decir, cada 6 meses en tu casa, funciona, listo. Fin de año voy a hacer otra revisión. Cuando tú quieras, puedes hacer la prueba. El relé diferencial no tiene una cantidad de aperturas. Él abre nomás por diferencia. No hay ningún problema, ¿ya? Hay que hacer la prueba. Gonzalo Edwin Rodríguez me pregunta, ¿el diferencial se utiliza también en duchas eléctricas y motores? En ducha eléctrica sí se utiliza, no hay ningún problema, funciona perfectamente. Obviamente hay un problema con la ducha, les diré. Cuando la ducha es muy bajita, o sea, la ducha dentro de lo que es el baño puede ser a una buena altura o puede ser muy bajita. Eso depende de la casa, ¿no ve? No es algo que nosotros determinemos. Cuando la ducha está un poco bajita, sí hay pérdidas. Entonces, cuando la ducha es muy bajita, está muy cerca de la persona, sí hay corrientes de fuga que hacen que el diferencial actúe. Cuando la ducha está más arriba, no hay ese problema. ¿Ya? Entonces, en una ducha sí tiene que funcionar adecuadamente. Es adecuado para eso. Pero algunas no se extrañen que apertura mucho. Eso quiere decir que está muy bajo, o sea, o el agua es muy suave, digamos, ¿ya? Hay pérdidas. En motores eléctricos también se puede colocar, pero dependiendo de la potencia. Motores grandes no va a funcionar. Motores pequeños, normal. La bomba de agua, por ejemplo, tranquilamente puede tener un relé diferencial. A nivel doméstico funciona, no hay problema. Daniel Granda dice, buenas noches, ¿en qué norma internacional se encuentra lo referente al diferencial? Ahorita no lo tengo a la mano, Daniel, son las normas IS. No tengo las normas IS, si no les podía proporcionar, ¿no? Por eso hacemos referencia a lo que es la norma nacional. Lo que les voy a pasar en la presentación es de la NB 77, ¿no? Lo que hemos salvado en pantalla es de la normativa que tenemos. Aquí a nivel de país no tenemos estipulado características propias del relé, te diré. ¿No ve? Eso más aplica a normas la IS y la NEMA, que son del fabricante. Entonces, sí voy a darles el dato de la norma, ustedes lo pueden buscar en lo que es internet. Yo he buscado, no la tengo, habría que comprarla, ¿no? Obviamente. Gonzalo Edwin Rodríguez, por favor, circuitos cableados prácticos de diferenciales monofásicos y trifásicos. Esos circuitos prácticos están en la presentación que les he mostrado. Básicamente es así como se instala, Gonzalo. No tiene mucha ciencia, ¿no ve? Es ahí donde se coloca el relé diferencial. Es así de sencillo, ¿no? Entonces, como les voy a pasar la presentación, no hay ningún problema, ¿no? Ahí lo tienen, lo puedes ver. Edson Ríos, ¿se podría también poner diferenciales solo en ambientes críticos? Claro que sí.
En realidad, un relé diferencial debería haber en todo tablero, Edson, perdón. Edson, en todo tablero debería haber relés diferenciales. No te olvides que el relé diferencial tiene dos aplicaciones. Primero es proteger personas y segundo, proteger equipos críticos, delicados. Pero primero siempre está personas. Y personas en cualquier tablero, en cualquier ambiente es necesario colocar. Hay que hacer una consideración en temas industriales en función del tipo de ambiente. No te olvides que en la industria hay ambientes que son salitrosos, hay ambientes húmedos, hay ambientes contaminados. Entonces, en función de eso, no solamente va a ser el diferencial, sino otro tipo de elementos de protección. Así, bien sencillo, ¿no? Que normalmente consiste en barreras. Es decir, en un ambiente industrial, por ejemplo, no me voy a conformar con colocar un diferencial, sino voy a colocar barreras físicas para que no pasen las fallas. Ya, la misma instalación es distinta, no se olviden, ¿no ve? ¿El cableado de corriente continua es similar? Sí, sí, Gonzalo. La corriente continua diferencial es básicamente lo mismo, no hay diferencia. ¿Ya? Solo que el relé diferencial tienes que comprarlo para corriente continua. Hay tres tipos de relé diferencial, el tipo AC, el tipo A, el tipo F y el tipo B, y es función de la forma de onda. Eso lo van a buscar en internet. Obviamente a nivel doméstico y según la norma, solo nosotros manejamos el tipo AC, que es corriente alterna, pero existe. ¿Ya? Alexander Portales. Me dice, por lo general no lo colocan por el costo y el tipo de diferencial AC, A y B. Falta de conocimiento. Es verdad, Alexander. O sea, lastimosamente, y está en la norma desde el 2015, miren, o sea, no es nuevo, ¿no ve? No es que este año han impuesto, no. Esto está del 2015. Lo que ha faltado es difusión. O sea, no hay quien nos indique. Lo han puesto en la norma y bueno, pues, incluso compramos la norma y no lo leemos a veces toda la norma. No la estudiamos, ¿no? Sin embargo, hoy día ya sabemos, ya hemos visto lo más básico, y no se olviden que estos webinares son para meterles en contexto. Obviamente ustedes el día de mañana entren a YouTube, vean cómo se instala, vean ahí cantidad de videos que les explica cómo funciona un relé diferencial, características, y vean los tres tipos de diferenciales, el AC, el A, el F, el B. ¿Vale? O sea, sirve porque son aplicaciones distintas que se va a dar en función de la forma de onda. O sea, extiendan el conocimiento. Y obviamente ya saben dónde colocarlo y cómo especificarlo, ¿no ve? Por corriente de cortocircuito, su corriente de apertura o de diferencia y su corriente nominal. Listo, sencillito. Edson Ríos. Si una instalación no cuenta con un sistema de puesta a tierra, el diferencial abre circuito en fuga eléctrica. Sí, Edson. El diferencial no necesita de la tierra. ¿Ya? Importante. La tierra y el diferencial se los junta para hacer un sistema óptimo de protección. Pero si no coloco tierra, el diferencial igual va a funcionar. Solo que cuando no hay la tierra se genera un punto caliente. Es decir, es un punto donde yo voy a meter la mano y me va a dar el toque y recién el diferencial va a abrir. Es decir, yo voy a hacer el cable a tierra. Si tiene tierra, solito se va a abrir, no va a esperar que yo toque. Nada más. Pero después funciona. O sea, colocar un diferencial sí es bueno, independientemente de las circunstancias. ¿Ya? Es importante, se tiene que colocar. Carlos Ramos. Si mi termomagnético principal es de 40 amperios, ¿de cuánto tendría que ser el diferencial? A ver, primero, si tu termomagnético principal es de 40 amperios, tu diferencial mínimo es de 40 amperios de corriente nominal, 30 miliamperios de diferencia, y bueno, la corriente de cortocircuito, los kiloamperios, tendría que ver de tu termomagnético principal. Si es de 5 tu termomagnético principal, debería ser de 5 o más tu relé diferencial. Hay una recomendación adicional que me dice que lo puedo incrementar el 40% del valor de la corriente nominal a mi diferencial. Es decir, si tú tienes 40 amperios por 1.4, debería ser de 50 o 60 amperios. Sin embargo, puede ser de 40. No hay problema. No te olvides que cuando hacemos la instalación siempre está sobredimensionado, o sea que no habría mayor problema. Marco Antonio Vilca Paniagua. En sistemas de bombeo, sí, dependiendo la potencia de las bombas, ¿no ve?
un sistema de bombeo va a llevar. Cuando las bombas son de 200 HPs, por ejemplo, porque ese es un sistema de bombeo, me estás hablando, son bombas grandes, son distintos, unas bombas distintas a las domésticas, ¿no ve? Entonces, ahí el relé diferencial ya no viene como el que conocemos doméstico, viene separado, con la bobina y el relé independientemente. Ya el relé y la bobina toroidal es distinto, pero sí se aplica. Rómulo Mejía. En tableros de emergencia se pueden instalar en hospitales, terapia intensiva y quirófanos. No, Rómulo. Es un caso particular. En los tableros de aislación, se llama. En lo que es hospitales, normalmente es muy importante mantener la energía eléctrica hacia lo que es un quirófano, una terapia intensiva. ¿No ve? Un relé diferencial, se apertura el tablero de aislación de un quirófano en el momento de la operación, genera más daño que beneficio, porque tengo un paciente con el cuerpo abierto, ¿no ve? Estoy en plena operación. Entonces, hay otras medidas de seguridad que se toman. Se utiliza la doble aislación en todos los dispositivos de lo que es quirófano. Ahí no hay una posibilidad de fallo. Y para corrientes estáticas se utiliza un piso de alta frecuencia. Eso se utiliza en un hospital. O sea, no tengo que abrir en un quirófano. Es distinto, ¿no? Buena tu pregunta, la verdad. Alexander Portales. ¿Qué corriente es más peligrosa, la AC o la DC? La DC, Alexander. La corriente continua es más peligrosa que la corriente alterna. ¿Por qué? Porque la corriente continua no tiene punto de cero. La corriente alterna circula, ¿no ve? Hace la onda sinusoidal y siempre pasa por cero. ¿No? Crece, pasa, una onda sinusoidal. Ese punto por cero es un punto crítico cuando se hace el tema de protecciones. Harto se considera. La corriente continua no tiene. ¿Qué pasa con la corriente continua cuando hay una falla? Se embala. Es por eso más propenso que una persona muera con corriente continua, es mucho más peligrosa y se genera un incendio. Entonces, más controlable es la corriente alterna, por si acaso. ¿Ya? Gonzalo Edén Rodríguez. ¿Para cuándo algunos cursos de automatización? Va a haber, Gonzalo, este año, yo creo, pasado medio año ya vamos a estar lanzando algún curso. Estamos armando una estructura para tener cursos acorde a su necesidad, chicos, y obviamente cursos prácticos. ¿No ve? O sea, no se olviden que los cursos que estamos dando están sujetos a la experiencia, que es importante. O sea, necesitamos una persona que capacite, que haya trabajado en el campo. Yo conozco bastante de automatismo, les diré, pero estoy en otro proceso ahorita de armar unos cursos distintos, más estamos yendo al tema de la energía solar, como han visto. Vamos a hacer jornadas de lo que es la norma boliviana, porque es importante, han visto que en la norma hay cosas importantes que no conocemos, vamos a ir conociendo en jornadas gratuitas. Yo creo que para fin de año o pasado medio año vamos a empezar a ver el tema de automatismo, pero automatismo práctico, ¿no ve? A mí no me interesa que, digamos, hagas un automatismo con contactores como jugando. Quiero que hagas una aplicación práctica a nivel industrial. Quiero que llegues a la industria y sepas qué hacer, cómo determinar, dimensionar y configurar, obviamente, ¿no? ¿Ya? Tanto en lo que es contactores y PLCs y toda esa gama de HMIs, variadores y todo lo que es automatismo, ¿no? Hasta los PICs incluso manejamos. Ok, muchachos, son todas las preguntas. Ok, colegas, hemos terminado esta sesión de lo que es el webinar. Espero que les haya servido la información. No se olviden que esta información es el arranque o el inicio de la información que ustedes también van a conocer. Estos webinares son cositas puntuales que les estamos indicando para que ustedes en un futuro, mañana, un futuro bien próximo, puedan seguir aprendiendo. No se olviden que es importante el capacitarse, muchachos. O sea, nosotros como Vector queremos crecer con ustedes, queremos que ustedes sean técnicos profesionales como nosotros en el campo técnico de la electricidad, electrónica, que puedan desarrollarse prácticamente en el campo laboral, ¿no? Y para eso, bueno, hay que capacitarse, muchachos, no hay otra. Nosotros también nos capacitamos, constantemente estamos capacitándonos para también capacitarlos a ustedes, ¿no?
Bueno, muchachos, gracias por su atención. Que tengan un buen fin de año mañana, muchachos. Y no se olviden, el 2002 tiene que ser un año de éxito para todos. Tenemos que empezar el año con pie derecho, como se llama. Bueno, y hay que profesionalmente crecer, 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 ¿no ve? Hoy en día el campo profesional es bien competitivo, les diré. Quien se queda, muere. Entonces, ahora tenemos que ser profesionales de excelencia, muchachos. Trabajar. Este año hay que fijarse metas para crecer profesionalmente y obviamente en ámbitos familiares y económicos también, que es muy importante. Ya, muchachos, gracias por su atención. La presentación enseguida se las voy a pasar al grupo de WhatsApp, como siempre hacemos. ¿Listo? Chao, chao, muchachos. Hasta el año. Nos vemos.